A lo largo de muchas historias hemos visto cómo héroes nacen y crecen y finalmente se terminan convirtiendo en villanos a través de la tragedia, siendo justamente este el caso de Lanre, uno de los personajes más importantes de la crónica del Asesino de Reyes, ya que en la actualidad es el líder de los Chandrian, los acérrimos enemigos de nuestro protagonista. La historia de Lanre la conocimos durante los años que Quoth estuvo en Tarbean, específicamente durante su primer encuentro con Scarpi, quien es justamente quien nos cuenta esta historia. Una historia que es sumamente antigua y que por lo tanto ocurrió hace mucho tiempo, específicamente durante la época de la Guerra de la Creación, durante los años en los que existía un imperio llamado Ergen. Durante esta época del imperio de Ergen solamente quedaban 8 ciudades que no habían sido consumidas completamente por la guerra. Estas 8 ciudades eran Belén, Antus, Baeret, Tinusa, Emlen, las ciudades gemelas de Murila y Murela y por último Mirtariniel, siendo Mirtariniel la más próspera de estas ciudades, ya que esta era protegida por Célitos, el dominador más poderoso de esa época. Sin embargo, las otras 7 ciudades confiaron en Lanre para ser protegidas, ya que Lanre era un guerrero sumamente habilidoso, tanto así que se dice que podía pelear con una docena de hombres y salir ileso, ya que éste había entrenado con la espada desde que tuvo la edad para sostener una. Sumado a esto, también cabe mencionar que Lanre estaba casado con una mujer por la cual sentía un gran amor. Esta mujer era Lyra, una de las más poderosas dominadoras de la época, siendo junto con Célitos, Aleph y Iax las personas que más conocían de nombres y los más poderosos dominadores de esa época. Lanre y Lyra combatieron en cada batalla mano a mano, rechazando a los enemigos del imperio y ganando cada batalla hasta el punto en el que le dieron esperanza a la gente de que la guerra por fin acabaría. Pasaron los años y esto fue así hasta que llegó la batalla de Vestentor, siendo la mayor batalla, la más cruel y la más terrible de toda esa guerra, durando 3 días y 3 noches, y según nos dice Scarpi, en esta batalla murieron más personas de las que viven en el mundo, siendo en el medio de esta batalla el momento en el que Lanre se enfrentó a una terrible bestia que presuntamente, y según yo supongo, fue un Dracos, bestia a la cual lograría matar, aunque este perdería la vida en el proceso. Con la bestia muerta y la batalla acabada, se nos menciona que el enemigo se retiró detrás de las puertas de piedra, cosa importante y cuyo significado aún no sabemos del todo, ya que no sabemos ni qué son las puertas de piedra ni quién era este enemigo, solo podemos suponerlo. Los supervivientes de la batalla encontraron el cadáver de Lanre junto a la bestia que acababa de matar, siendo este momento en donde Lyra, en medio de su tristeza, usaría su poder con los nombres para llamar a Lanre y traerlo de vuelta a la vida. Con la resurrección de Lanre todos se llenaron de alegría y júbilo, por lo que todos tuvieron aún más esperanzas de que pronto llegaría la paz. Siendo el momento de más luz entre toda esta oscuridad y en que la paz parecía estar a punto de llegar, en el que Lyra perdería la vida. Las causas de la muerte de Lyra son completamente desconocidas, no se nos son dichas y aún no sabemos nada. Probablemente con la publicación del tercer libro sepamos algo más, pero hasta ese momento estamos en blanco. Con la muerte de Lyra, Lanre enloqueció y desapareció, buscando una forma de traerla de vuelta, siendo en este punto de su historia en el que probablemente habló con el Café dentro de su misma búsqueda de poder para poder traer a Lyra de vuelta. Los años pasaron y es de suponer que la gran mayoría de personas dio a Lanre por muerto, hasta que finalmente este se presentó en Mirtariniel frente a Célitos. Es durante este encuentro entre Célitos y Lanre que este último demuestra ser capaz de hacer algo que antes obviamente no podía hacer, esto para sorpresa y tragedia de Célitos. Lanre demuestra ser capaz de poder utilizar nombres. Es de esta manera que Lanre, haciendo uso del nombre de la piedra, deja inmóvil a Célitos, dejándolo completamente inmóvil, simplemente sin poder hacer nada al ver cómo su ciudad Mirtariniel era completamente destruida. Al mismo tiempo que Mirtariniel cayó, Célitos pudo ver a lo lejos cómo se alzaban columnas de humo, indicando que el resto de ciudades del imperio también habían sido atacadas y destruidas. Se nos dice que el resto de ciudades del imperio fueron atacadas y destruidas por los aliados de Lanre, pero en ningún momento se nos especifica qué aliados son estos. Los motivos que llevaron a Lanre a hacer todo esto eran más que nada el hecho de que al no poder traer a Lyra de vuelta, simplemente se sumió en la desolación, el odio y la tristeza, toda clase de emociones negativas y en algo más allá de la locura. Ya no quedaba nada de aquel héroe legendario, ya no quedaba nada de la persona que Lanre había sido antes. Frente a Célitos solamente quedaba alguien consumido por la desesperación y algo más allá de la locura, ya que ahora Lanre era incapaz de ver cualquier cosa buena en el mundo, viendo al mundo como un amigo con una herida al que solamente se le tiene que aliviar el dolor. Lanre le contó todas estas cosas que sentía a Célitos, quien simplemente al no poder hacerlo entrar en razón, se agachó en el suelo y tomó una piedra. Es aquí cuando Lanre le pregunta a Célitos con cierto anhelo si este es capaz de matarlo, si acaso puede ponerle fin a su sufrimiento. Célitos nos confirma que es capaz de matar a Lanre,
Sin embargo, también nos dice que de matarlo, este volvería de nuevo a la vida como consecuencia de los nuevos poderes que este ha adquirido. Lanre le dice a Celitos que él ya sabía esto, ya sabía que era incapaz de morir, pero que sin embargo albergaba alguna vaga esperanza de que su viejo amigo fuera capaz de matarlo. Y es que durante la narración de Scarpi se nos dice que Lanre intentó escapar de la desesperación suicidándose, sin embargo no lo logró. En ningún momento se nos dice cuáles son los poderes que Lanre consiguió para intentar revivir a Lyra. Ni mucho menos se nos dice cómo es que este los consiguió ni dónde los consiguió. Sin embargo, son estos mismos poderes los que hacen que Lanre sea incapaz de morir, y tal vez sean estos mismos poderes los que hacen que este sea incapaz de dormir también. Sabemos que este no es capaz de dormir, ya que el café nos menciona que lleva 5000 años vivo y que durante esos 5000 años Lanre no ha dormido ni un solo segundo. Además de que el mismo Lanre se lo dice a Celitos, diciéndole que no tiene nada, que lo ha perdido todo, que no tiene a Lyra, no tiene el dulce consuelo del sueño y que no puede olvidar. Siendo justo este el mismo momento en el que Lanre se autoproclama a sí mismo y por primera vez bajo el nombre de Haliax, nombre que como ya sabemos en la actualidad le pertenece al líder de los Chandrian. Es en este punto de la historia que ante la imposibilidad de matar a su viejo amigo, Celitos opta por maldecir a Lanre. Celitos utilizó el nombre verdadero de Lanre para maldecirlo, haciendo que las sombras cubrieran por siempre su rostro y expulsándolo de Mirtariniel, pero no solo eso, sino que también lo maldijo a él y a todos los que lo sigan, siendo específicamente la maldición que utilizó Celitos en Lanre la siguiente: por el poder de mi propia sangre te vinculo, que tu propio nombre te maldiga, caiga sobre ti mi maldición, que tu rostro siempre esté en sombras, negro como las torres caídas de mi amada Mirtariniel. Caiga sobre ti mi maldición, que tu propio nombre se vuelva en tu contra y que nunca encuentres la paz. Caiga sobre ti y sobre todos los que te sigan mi maldición, que dure hasta el fin del mundo y hasta que el Aelu se desprende innombrable del cielo. Es en este punto de la historia, con la maldición de Lanre y la expulsión de este último de Mirtariniel, que culmina la historia que nos cuenta Scarpi. Ahora, dejando teorías aparte, no sabemos qué es lo que sigue en la vida de Lanre más allá de lo que Scarpi nos contó, así que cronológicamente hablando, la siguiente vez que volvimos a ver a Lanre es como Lord Haliax, cuando este y el resto de los Chandrian eliminan a la troupe de Quoth, donde lo vemos doblegar a ceniza haciendo uso del verdadero nombre de este, mencionar a todos los posibles enemigos de los Chandrian, como lo son los Amir, los Cantantes y los Said, para posteriormente marcharse siendo ahuyentados por alguno de estos posibles enemigos, y sabemos que fueron ahuyentados ya que el Café nos lo dijo en el capítulo en el que Quoth habla con él, siendo este el motivo por el cual los Chandrian dejaron vivo a Quoth de manera accidental. Por último, cabe mencionar que la forma en la que Haliax y el resto de Chandrian desaparecen del lugar en el que mataron a la troupe de Quoth es bastante peculiar, ya que vemos cómo es que los Chandrian se acercan a Haliax, quien vemos cómo es que este comienza a cubrirlos con las sombras que a su misma vez lo cubren, para posteriormente desaparecer junto con todos de un momento a otro. Ahora, para cerrar el video, mencionemos una última cosa que creo que vale la pena mencionar. Y esto es que Dena conoce la historia de Lanre, y no solo la conoce, sino que escribió una canción sobre ella, titulándola como la canción de las 7 penas, y además de que Quoth nos dice que hoy en día es una canción bastante conocida, y que fue Dena quien la escribió, y que fue él el primero en oírla completa. Pues como vemos en El temor de un hombre sabio, Dena se la cantó a Quoth. Sin embargo, la versión que Dena tiene de esta historia tiene a Lanre como un héroe trágico y no como el monstruo que Scarpi nos contó que era, mencionándole a Quoth que encontró esta historia en un viejo libro mientras realizaba investigaciones genealógicas para su mecenas. Ahora bien, si suponemos que ni el mecenas de Dena ni la misma Dena tiene alguna conexión con las Chandrian, esto nos da un resultado bastante interesante sobre esta canción, y es el hecho de que si Arliden y la troupe de Quoth fueron asesinados como producto de que Arliden escribió una canción con la historia de Lanre, es posible que Dena también esté en peligro por haber escrito esta canción. Esto a pesar de que la historia de Dena tiene a Lanre como héroe trágico, además de que esto podría ser una de las claves sobre lo que podría tratar parte del tercer libro, al Quoth intentar salvar a Dena. Aunque claro, como ya dije, esto suponiendo que ni Dena ni su mecenas tienen alguna conexión con los Chandrian. Ahora bien, creo que todos hemos creído o pensado que la historia que Scarpi nos contó es la correcta. De hecho, yo personalmente creo que la historia de Scarpi es la correcta. Sin embargo, creo que hasta que no salga a las puertas de piedra no podemos descartar la posibilidad de que la historia que Dena nos contó o que se supone que Dena tiene en su canción sea verdaderamente la correcta y que Scarpi nos haya contado una historia que no es correcta. Aunque personalmente creo que la historia que Scarpi nos contó sí es la verdadera. Bueno, ahora sí, este es el fin del video de hoy. Si tienen algún dato extra, teoría o lo que sea que quieran aportar, saben que pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios.
Denle like al video si les gustó, dislike si no les gustó, suscríbanse y compartan el video. Que todas sus historias sean alegres y sus caminos sean cortos y llanos.